En el vasto universo de la cinematografía, cada cámara tiene una historia que contar, pero pocas se convierten en verdaderos cómplices de nuestras visiones creativas. Hoy no solo voy a compartir mi viaje con la Blackmagic 6K G2, sino que voy a sumergirme con vosotros en una aventura donde la tecnología y el arte se fusionan. Y es que durante 2 años, esta cámara ha sido tanto mi herramienta como mi tutora, desafiándome y deleitándome a partes iguales. Así que acompáñame en este vídeo que te enseñaré desde la sublime calidad de imagen hasta los retos del uso diario. Y bueno, gente, empecemos con la joya de la corona de esta cámara, que para mí es la calidad de imagen que tiene. Por este precio no vas a encontrar nada igual. Tanto los colores nítidos como la nitidez y el rango dinámico que tiene, que son 13 pasos de rango dinámico reales, no vas a encontrar nada por este precio. Es una cámara que da igual realmente lo que estés haciendo, si estás sacando retratos, vídeos de retrato me refiero, paisajes o incluso si estás haciendo cualquier otra cosa comercial, que te va a dar una calidad increíble. Pero todo esto tiene un precio y es el almacenaje. Y sí, es verdad que esta cámara puede grabar a unos bitrate en bitraw 1.12 que apenas ocupan nada. Pero si quieres sacar el mayor provecho de esta cámara, la mayor nitidez y digamos el mejor calidad, tienes que grabar en un formato que es el Q0 de bitraw, que digamos que es la calidad constante, lo máximo que puede sacar esta cámara, y 1 TB de disco duro, que es con lo que yo grabo, tan solo te da para 34 minutos de vídeo, lo cual si estás haciendo una escena larga, esto te va a costar mucho dinero. Sí que es verdad que los T5 o los T7 como este no son muy caros, son alrededor de unos $180, pero si lo comparas con otras cámaras como Sony, por ejemplo, donde las tarjetas de memoria de 1 TB son la mitad del precio, pues a lo mejor no te interesa tanto esta cámara. Aún así os digo que esta cámara es buenísima y ahora seguiremos viendo los demás pasos. Otra de las características de esta cámara que es increíble es el ISO dual. ¿Qué significa eso? Que tiene un ISO base doble. Digamos que si grabas a 400 de ISO sería el mejor rango dinámico que encontraría tanto en luces y en sombra, pero también tiene otro ISO base a 3200 que no te generaría tanto ruido como a lo mejor a 2000 de ISO. Esto te valdría de que en 400 lo puedes usar en escenas de día, pero en escenas en las que no controles bastante la luz o sean demasiado oscuras, puedes poner ISO a 3200 y no te va a generar tanto ruido. No todo es oro lo que reluce, y como os dejo aquí en este gráfico, aunque diga que es el mismo rango dinámico hasta 6400 de ISO, ya os digo de por sí de que no, de que ya pierda 3200, pierde muchísimo en 400. Sí que es verdad que cambia un poco el ISO y os voy a explicar cómo. Lo que harías en el ISO 3200 estarías perdiendo detalles en las altas luces, pero estarías ganando un paso y medio casi más de detalles en las sombras, lo cual viene muy bien para escenas oscuras. ¿Qué es lo que tiene el ISO 3200? Digamos que aunque guardes el mismo rango dinámico como dije antes, lo que ocurriría es que perderías un paso y medio en las luces, pero ese paso y medio o un pelín menos lo ganarías en la sombra, lo cual si estás usando ISO 3200 en una escena que es un poco oscura, eso te conviene. Aún así, personalmente yo siempre recomiendo grabar en ISO 400 porque es el ISO que mayor rango dinámico te va a dar, aunque digan los de Blackmagic lo contrario en las pruebas estas, porque ahí es donde los detalles y colores más reales vas a sacar de esta cámara. Oye, un momentito. ¿Qué hago aquí en el baño con todos estos colores y esta escena que he montado? Pues para recordarte que te suscribas, que estos vídeos me cuestan un montón y aunque no esté ganando dinero, por lo menos me hacen muy feliz. Y mira todo el like que he tenido que liar para decirte que te suscribas. Bueno, no te molesto más y seguimos con el vídeo. Y ahora, gente, vamos a hablar de la usabilidad. La verdad que me sorprendió bastante los primeros días que usé la cámara. Es que un equipo tan bueno, tan profesional, yo esperaba que los menús fueran a ser más complicados. Yo que vengo de Sony, los menús son una locura. Pero no, esta cámara es muy fácil de usar, incluso siendo principiante tiene unos menús bastante intuitivos, pero todo tiene su parte mala. Y aunque sí, esta cámara, tal y como viene, la puedes usar al poner la lente, para usarla realmente bien necesitas pues añadirle cosas. En este caso, la manivela de arriba, necesitas añadirle una batería si quieres grabar por largos periodos de tiempo. Y ese es el tema de usabilidad, que yo diría que es un poquito más complicado, porque la cámara puede llegar a pesar hasta 4 kilos, entre que le pones la batería, le pones la manivela y si le pones algún otro accesorio para agarrarlo por la derecha, ya se te estaría poniendo en una cámara de 4 kilos. Así que sí, es muy fácil de usar los menús, es muy intuitiva.
lo vas a saber todo fácil, aunque sea manual las lentes, pero la parte mala es que para ponerle un rig perfecto te vas a tener que dejar el dinero y aparte es un aparato bastante grande. Así que ten esto en cuenta antes de comprarte esta cámara. Y bueno, gente, otra de las cosas que me gustaría hablaros de esta cámara es el tiempo encendido, que aunque pueda parecer una tontería, no lo es. Sabéis que en el mundo del audiovisual, sobre todo en el de vídeo, si la cámara tarda 6-7 segundos en encender, muy probable que os perdáis muchas escenas que con otras cámaras podríais encender y empezar a grabar, como con algunas de Sony. Es una cámara que lleva un pequeño ritual para encenderla, que si la enciendes y sobre todo si grabas con discos duros de más de 500 megabytes, tarda en leer el disco duro hasta que puedes grabar. Hay veces que puede tardar, si el disco duro está muy lleno, hasta 30 y 40 segundos, si el disco por ejemplo es de 2 terabytes. Es algo que a mí me molesta mucho para mi tipo de trabajo, es una de las cosas que más odio de esta cámara, de todas las que os he dicho, pero que entiendo que para otras personas no deba ser un problema porque se trabaja en un ambiente más controlado y ya se sabe. Aún así, por ejemplo, cuando me la llevo para grabar eventos, yo es una cámara que no apago nunca. Con la batería V-mount me dura como 6-7 horas y siempre la dejo encendida porque, por ejemplo, si estás en una boda o estás en alguna celebración, puedes perderte un momento importante simplemente por tener la cámara apagada. Es una cosa que verdaderamente debéis de tener en cuenta. Y es que hablar de cámaras de cine y sistemas de autofoco en 2024 parece que es un tabú. Pero desde que me compré mi Sony ZV-E1, la verdad es que estoy empezando a apreciar un poquito más el autofocus. Y sí que es verdad que cuando son producciones como videoclip, cortometrajes y demás, pues no lo uso. Pero sí que cuando estoy trabajando solo, se ha hecho algo indispensable en mi tipo de trabajo, sobre todo en el trabajo de uso comercial. Sí que tiene una manera de autoenfoque, tiene aquí atrás un botón que lo pulsas y enfoca donde está, pero yo creo que eso vale más sobre todo para tipo entrevista donde la cámara está fija y tú sabes que el sujeto no se va a mover mucho. Aún así no me fiaría mucho de ello y con esta cámara siempre haría el enfoque manual. Aún así la marca DJI ha sacado un autofocus Pro para creadores. Pronto vamos a tener a disposición de todo autofoco en cualquier lente y cualquier cámara. Y creo que es una cosa que voy a traer al canal. Y una de las cosas buenas de esta cámara son los archivos VRAW. Y es que un archivo VRAW es como tener un Ferrari en una pista abierta. Puedes pisar el acelerador todo lo que tú quieras. Y con eso me refiero a que puedes cambiar tanto el balance de blancos otra vez como la exposición, lo que tú quieras después de la toma. Además, en comparación con otros archivos como los de Sony, de 10 bits en S-Log 3, puedes pushear los colores a un nivel extremo con el RAW de esta cámara que no podrías con esos 10 bits. También para manejar los archivos de máxima calidad a partir de Q5 a Q0 de esta cámara necesitarás un equipo que dé la talla. Lo cual, digamos, si tienes un ordenador que no es muy potente, a lo mejor esta cámara no es para ti porque te va a costar un montón editar los vídeos. Aún así, se pueden hacer process, editar los process y después exportarlos, pero eso te tomaría muchísimo tiempo más para editar los vídeos. Es una cosa realmente a tener en cuenta. Y bueno, gente, lo último, los que grabéis eventos os va a encantar lo que voy a decir. Y es que esta cámara es un tanque. ¿A qué me refiero con eso? Es una cámara que no te va a dejar tirado en un evento, ya sea de 5 o 6 horas, como podría ser una boda, porque si le adaptas una batería de V-mount y la conectas, vas a poder intercambiar las baterías y la cámara puede seguir grabando. Siempre que tenga suficiente almacenamiento, la cámara no tiene ningún límite de grabación ni se calienta. Sí, es posible que se ponga un poco calentita, pero no va a parar de grabar por estar caliente, como sí que pasa en algunas cámaras que tienen un cuerpo más pequeño. Así que si estáis buscando una cámara que os dé seguridad para eso y no os importa todo lo anterior que he dicho, esta sí es vuestra cámara. Así que chicos, después de todo este análisis, estas son mis conclusiones sobre la Blackmagic. Es una cámara que adoro, pero que tiene sus inconvenientes. Y no porque sea una cámara mala, no porque sea una cámara que no me gusta, de hecho Blackmagic es una de mis marcas favoritas con las que más me gusta grabar, sino simplemente que para el estilo de grabación que yo tengo últimamente, que necesito encender la cámara rápido y que funcione rápido y empezar a grabar, no funciona. Es una cámara que tarda bastante en encender,
que pierdo muchas tomas y en mi estilo de trabajo eso no es posible, ya que trabajo a lo mejor en restaurantes, trabajo en hoteles y trabajo en cosas que necesito algo un poco más dinámico, sino que encienda la cámara y pueda empezar a grabar. No es una cámara que me esté funcionando últimamente. Aún así, para mi gusto, es la mejor cámara de cine o vídeo que tengo, aunque la use poco. Aunque la use poco, no creo que es una cámara que vaya a vender. Lo único que la vendería es si fuese a hacer algún upgrade a la nueva cámara de cine full frame que ha sacado Blackmagic. Esa sería la única manera por la que la vendería. Y bueno, gente, esta cámara es para ti. ¿Te serviría para el tipo de trabajo que tú quieres o para el tipo de vídeo que tú estás haciendo? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si no os habéis suscrito, os animo a que lo hagáis ahora mismo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.